Y el doctor Gabriel Rincón es ingeniero agrónomo fitotecnista de profesión. Hizo su maestría en genética en el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas. Hizo un doctorado en microbiología, biología vegetal y biotecnología en la Universidad del Mediterráneo en Marsella, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, como para hacer algo de mención, el Sistema Nacional de Investigadores es un sistema, como su nombre lo dice, donde están incluidos aquellos investigadores reconocidos por sus investigaciones. Entonces, él es investigador de la Unidad de Biotecnología Vegetal en el CIATEG y sus investigaciones se enfocan en el control biológico de enfermedades causadas por virus y bacterias. Entonces, Gabriel, adelante, si puedes empezar a pasar tu presentación, por favor. Claro, doctor Antonio, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están en línea y muchas gracias allá en Toluca, las personas que están en vivo, allá conviviendo con mis compañeros. Pues les agradezco mucho su presencia y como bien comenta la doctora Antonia, yo les voy a platicar de lo que hacemos en la línea de fitopatología. Y entonces para esto les voy a platicar del control biológico de enfermedades del cultivo de nardos. Entonces aquí está mi correo electrónico y la extensión a la que pudieran comunicarse en caso de que hubiera algún detalle o alguna consulta más particular. Nada más quiero aclarar, este es un ejemplo de lo que hacemos en el cultivo de nardos, que es un cultivo florícola de importancia sobre todo en Morelos. En Puebla también se cultiva un poco y creo que en el Estado de México un poco menos, ¿no? O creo que no se cultiva por el clima. Pero es un ejemplo de lo que podemos hacer en el área de fitopatología. Entonces, pues voy a empezar platicándoles acerca de este cultivo que también más adelante otros compañeros van a abordar. Bueno, lo que para empezar la plática, pues lo que les comento es que el cultivo de nardo, Polianthes tuberoso, digo, aquí tienen una fotografía que tomamos en el estado de Morelos, en campo. Déjenme poner mi apuntador. Ahí está. Bueno, entonces, pues es un cultivo que seguramente ustedes conocen, de importancia en el estado de Morelos. Normalmente es una flor de corte a cielo abierto y en el país, digo, hace un tiempo, pues se consideraba como el séptimo cultivo ornamental, pues importante de México. Y además en Europa y en Asia, actualmente pues está difundido este cultivo. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque normalmente en el centro del país y en el sur se utiliza como flor de corte. También se puede utilizar en algunos lugares como planta ornamental y es posible, ya ven que este cultivo huele bastante, incluso cuando uno pone en la casa, pues se impregna o despide un olor agradable durante mucho tiempo. Entonces se ha utilizado también como parte para la extracción de aceites esenciales y estos aceites esenciales normalmente se utilizan en el área de la cosmética. Entonces, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar Todos Santos, el Día de Muertos, ahí tiene gran importancia, gran relevancia este cultivo. Bueno, sin embargo, como ustedes bien conocen, seguramente este cultivo no está exento de enfermedades y de plagas. Y aquí se mencionan algunos, trips, como por ejemplo lo que comentaba la persona que viene de Puebla, es un gran problema en las flores, en muchas flores. Melidogyne, que es un nemátodo, y estos que son hongos fitopatógenos. Entonces, en particular, el cultivo del nardo tiene dos problemas. El primer problema es el provocado por el picudo negro, que aquí lo tienen. Este es el picudo negro saliendo de un bulbo. Estas son las larvas, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces, este es un bulbo infestado por cultivo, por picudos. Y además, si ustedes se dan cuenta, todo esto que está aquí alrededor es una pudrición. Entonces, la segunda problemática es la pudrición blanda. Entonces, entre estas
esta enfermedad de la pudrición blanca y el picudo negro son un gran problema a nivel de este cultivo. Entonces, cuando nosotros llegamos a hacer investigación al respecto de esta área que la que nos dimos fue la siguiente. Fotografías, digo, para que, pues, digo, los que conocen el cultivo seguramente, pues saben de qué se trata. ¿Saben? Voy a quitar un poquito mi cámara para que no me vaya a perder la conexión. Entonces, miren, aquí está, pues un bulbo enfermo por pudrición, y aquí están, pues, los picudos del nardo. Ok, entonces el objetivo de este trabajo fue el siguiente. A ver, si está aquí. Ah, ok, ahí está. Entonces, el objetivo de este trabajo, de este primer trabajo, fue desarrollar biotecnología para el biocontrol de la pudrición blanda del nardo y del picudo negro. Entonces, les voy a presentar tres estrategias que estuvimos trabajando. Entonces, la primera estrategia fue la siguiente: extractos vegetales. Entonces, quisimos ver si los extractos vegetales podrían ayudarnos para poder combatir la pudrición blanda. Entonces, para esto, en el mismo estado de Morelos, hay una planta que se llama chigul o hierba de agua, y esta planta que aquí está, esta se cultiva en la parte de Tepoztlán, Morelos, en el eje neovolcánico, en la parte del bosque, y normalmente las personas de allá de Morelos lo utilizan como una planta que se medicinal para tratar gastritis, úlceras y también como cicatrizante. Entonces nosotros la pregunta que nos hicimos es si podemos utilizar los extractos de esta planta para poder combatir a la enfermedad de la pudrición. Y entonces pues hicimos los extractos. Este es un primer ejemplo de lo que hicimos. Hicimos extractos y los pusimos contra una bacteria fitopatógena que es Erwinia chrysanthemi, que también es un problema en muchos cultivos hortícolas y también florícolas. Y bueno, aquí lo que pueden ver es, esta primera foto es una incubación del extracto de una semana y extracto de 2 semanas. Y entonces estas son diluciones que van creciendo, diluciones de los extractos, y esto que ustedes ven aquí es el crecimiento bacteriano. Entonces, dentro del medio tenía el extracto. Entonces, que está en rojo, esta leyenda que está en rojo, lo que indica es que a este momento deja de haber crecimiento bacteriano, es decir, hay una inhibición del crecimiento bacteriano. Entonces, para el extracto de una semana teníamos una inhibición a 160 miligramos por mililitro, y en el extracto de 2 semanas igual. Entonces, aquí lo que nos indicaba es que podíamos inhibir a Erwinia chrysanthemi con extracto de Ashigul. Entonces, posteriormente, pues quisimos ver si esto funcionaba para otras bacterias fitopatógenas. Aquí, en este caso, pusimos a Erwinia, a Pseudomonas syringae patovar fasciolicola, que es un fitopatógeno de frijol. Igual la misma estrategia, vean aquí cómo crece la bacteria, y aquí deja de crecer a 80 miligramos en extractos de una semana de maceración, y en extractos de 2 semanas de maceración a 40. Entonces aquí nuevamente volvimos a ver que el extracto de Ashigul podía disminuir o podía inhibir el crecimiento de esta segunda bacteria fitopatógena. Entonces, como veíamos que funcionaba, el siguiente experimento fue ver contra distintas bacterias fitopatógenas del género Pseudomonas. Entonces aquí está Glycine, Syringae, Tabasi. Esta Tagetes ataca a Tajete, Tomato ataca tomate, esta Fasciolis es la que les acabo de mostrar. Y aquí están las concentraciones a las cuales el Ashigul se colocó en las placas, y el signo positivo quiere decir que hubo efecto inhibitorio del crecimiento de esta bacteria. Entonces pueden ver ustedes que a 80 miligramos hay un efecto de inhibición de la bacteria fitopatógena. Entonces, la conclusión de estos 3 experimentos era que sí era posible tener efecto inhibitorio de la bacteria de distintas bacterias fitopatógenas. Entonces, la pregunta era si pues con la bacteria que estaba causando la pudrición del nardo podíamos inhibir también el crecimiento. Y entonces en esta
lo primero que hicimos fue pues aislar el agente fitopatógeno del nardo porque no se tenía caracterizado. Lo caracterizamos, se aislaron las cepas bacterianas, después hizo una caracterización bioquímica y después una caracterización molecular. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Entonces aquí obtuvimos 3 cepas que son estas, las 157, 151 y 149. Estas 3 cepas son las importantes que estaban causando la pudrición del nardo y las identificamos a través de técnicas de biología molecular como pertenecientes a la especie Pseudomonas aeruginosa. Entonces, en este experimento ustedes pueden ver esta, la cepa 157, comparada con la 3937, que es de Erwinia crisantemi. Estos son bulbos de nardo que inoculamos con estas cepas y cómo a través del tiempo, o sea, a los 5 días después de la inoculación, hasta los 20 días, llegan a ver la pudrición blanda que es provocada por este patógeno. Entonces, pues concluimos que Pseudomonas aeruginosa es el que está causando la pudrición del nardo, junto con el picudo negro del nardo. Entonces, posteriormente que ya teníamos esto bien caracterizado, pues la pregunta era si podíamos hacer un experimento para controlar esta bacteria fitopatógena en el cultivo del nardo. Lo que encontramos, bueno, lo que hicimos fue este experimento. Hicimos un experimento donde enfermamos a los nardos y después los plantamos en macetas, y en estas macetas hicimos 4 tratamientos. Un tratamiento con un antibiótico, casomicina, que es un antibiótico agrícola que se utiliza, un testigo enfermo donde solamente pusimos a los nardos con la enfermedad, o sea, inoculando a la bacteria que ya teníamos bien caracterizada, un tratamiento con biofumigación con Ashigul y un tratamiento con polímeros de acrilato de lluvia, y a los cuales se les colocó el extracto. Entonces, esto negrito que ustedes se ven aquí en esta foto es el extracto, pero en el acrilato. Y arriba de él, pues el bulbo de nardo inoculado con la bacteria fitopatógena. Bueno, de técnica de biofumigación es extracto de Ashigul molido, bueno, hojas, no es extracto, son hojas de la Ashigul molidas y mezcladas con un poco de estiércol. Entonces se pone así y en el proceso de descomposición va a liberarse el compuesto bioactivo y pudiera haber actividad biológica para combatir esta enfermedad. Entonces esto lo hicimos a nivel de invernadero y el resultado que obtuvimos fue el siguiente, miren. Entonces este es el testigo sano después de que se cultivó el nardo, pues es un bulbo totalmente sano. Este es el testigo enfermo, vean cómo está dañado totalmente por la bacteria Pseudomonas aeruginosa. Y aquí ustedes pueden ver el tratamiento con biofumigación. Hay daño, pero si ustedes se dan cuenta, pues está siendo eliminado por la actividad biológica del Ashigul, con la técnica de biofumigación. Y con los polímeros con Ashigul, vean, hay todavía menos daño. Entonces, esto lo que nos mostraba es que efectivamente el tratamiento con Ashigul estaba funcionando para controlar esta enfermedad en el cultivo del nardo. Entonces, lo que podemos decir como conclusión es que los extractos vegetales de Ashigul pueden emplearse como una estrategia para controlar para pues, controlar un poco la fitosanidad en este cultivo. Además, que estos extractos de Ashigul, a partir de estos extractos se podría desarrollar un producto comercial para el biocontrol de la pudrición del bulbo, de la pudrición blanda del bulbo de nardo. Entonces, esta es una primera estrategia que la tenemos ahí en CIATEC, en el área de biotecnología vegetal, y que así como esta podríamos desarrollar otras estrategias para otros problemas que pudieran tener en otros cultivos, por supuesto, ¿no? Desde aislar el patógeno, caracterizarlo y tratar de buscar una solución biológica para su control. Bueno, la segunda estrategia fue la siguiente: aislamiento de bacteriófagos para combatir a esta bacteria fitopatógena. Los bacteriófagos, bueno, esta tecnología se llama fagoterapia. Entonces, muy rápidamente, estos bacteriófagos los conocemos desde hace un poquito más de un siglo, 1917. Son virus que atacan a bacterias. Y estos virus son de las entidades más abundantes en el planeta. En esta fotografía ustedes pueden ver
el típico virus que uno ubica cuando pues pone una palabra, bacteriófago en el Google. Entonces, el típico virus con su cabeza y su cola que utiliza para infectar, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué son importantes los bacteriófagos en el control? Bueno, lo primero, son bien específicos contra la bacteria que uno quiere combatir. Entonces, esto lo que hace es que si son bien específicos, tienen un grado de inocuidad muy, muy grande, incluso para las bacterias benéficas. Es decir, si ustedes aplican un antibiótico, matan a la bacteria patógena, pero también matan a las benéficas. Normalmente los antibióticos, normalmente digo, hay algunos específicos, pero aun que sean específicos, pueden tener efectos sobre bacterias en general. Entonces, entonces nuestros bacteriófagos o esta tecnología solamente va a ir a destruir a la bacteria fitopatógena y no a las benéficas. Entonces, incluso son inocuas para otras bacterias, ¿no? Más o menos fáciles de aislar y de reproducir, abundantes en el planeta. Por supuesto, no provocan ninguna contaminación y se autorregulan, es decir, si donde ustedes la aplican hay una población grande de la bacteria fitopatógena, por supuesto que va a incrementarse la cantidad de virus. Y en cuanto empieza a disminuir la población, pues también va disminuyendo la población de virus. Entonces, estas son de las características importantes de la tecnología de la fagoterapia. En Estados Unidos hay dos productos. Que es un producto que se utiliza para combatir a bacterias del género Xanthomonas y Pseudomonas en el cultivo del jitomate y del chile a nivel de invernadero, y estos que se utilizan a nivel de alimentario para combatir diferentes bacterias patógenas de humanos. Pero esto es en Estados Unidos. En México no tenemos, o sea, si ustedes buscan y van al mercado, a cualquier tienda de agroquímicos, hay 0 productos a base de esta tecnología. Entonces, pues por supuesto que es una tecnología que tenemos oportunidad de poder eh, implementarla, y por supuesto a nivel comercial, pues obviamente que hay un área de oportunidad bastante grande. Bueno, entonces, pues nuevamente regresando al trabajo del nardo, entonces ya conocíamos la bacteria que causa la pudrición, es Pseudomonas aeruginosa, y ahora quisimos pues aislar bacteriófagos y ver si podíamos controlar esta enfermedad con estos bacteriófagos. Entonces, pues obviamente a partir de campos se aislaron estos bacteriófagos, hicimos un experimento a nivel de invernadero y aquí se los presento. Entonces, este es cuando aplicamos un bulbo sano, vean, se ve totalmente sano, y un enfermo, ¿no? Estos son digamos, nuestros controles, ¿no? El sano y el enfermo. Y aquí tenemos la aplicación de antibiótico, la aplicación de un bacteriófago y la aplicación de una mezcla de bacteriófagos. Teníamos aproximadamente como unos 15 bacteriófagos. Y aquí están a distintas épocas de aplicación. De manera preventiva, o sea, antes de aplicar a Pseudomonas aeruginosa, al mismo tiempo aplicar Pseudomonas y el tratamiento para controlar, y 72 horas después de aplicar, es decir, un tratamiento correctivo. Entonces, ustedes pueden ver que lo que sucede es con el antibiótico, pues hay un control, por supuesto, y sobre todo si es preventivo, ¿no? Al mismo tiempo, pues también hay un poco de control y curativo también. Un bacteriófago, aplicando un bacteriófago que fue el 21, ahorita se los voy a presentar la foto que sacamos, vean cómo hay un control, si es preventivo o si se aplica al mismo tiempo, y si se aplica posteriormente, o sea, de manera correctiva, sí hay un control, pero digo, también no es, sí es efectivo, pero no es tan bueno como si es preventivo, ¿eh? Y la mezcla de bacteriófagos también funciona muy bien. Entonces, pues para verlo esto de manera gráfica, hicimos una escala donde el 0 era bulbos sanos y el 5 era bulbos totalmente enfermos. Y lo que encontramos fue lo siguiente: aquí están los tratamientos en esta gráfica. Entonces, aquí está la escala cualitativa de lo que les acabo de comentar, desde los bulbos sanos hasta los bulbos totalmente enfermos.
Entonces aquí está el enfermo, llega a un nivel de 2 y aquí nada más lo que quiero llamarles la atención es que cuando aplicamos antibióticos a nivel preventivo, o sea, 72, bueno, a nivel preventivo 24 horas antes, tenemos un nivel de 0.5 y cuando tenemos aplicamos el bacteriófago de forma preventiva, tenemos un nivel de 0. Entonces, esto lo que nos está mostrando es que la tecnología de la fagoterapia la podríamos utilizar también para controlar a esta bacteria fitopatógena y, por supuesto, este problema que se presenta en los bulbos del nardo. Entonces, aquí les presento el bacteriófago. Esta es una fotografía con microscopio electrónico de transmisión. Y normalmente son de nanómetros. Yo aquí no traigo la escala, pero miden entre 80 a 100 nanómetros estos bacteriófagos. Y es el típico bacteriófago. Este es el bacteriófago que aplicamos, el PAF21. Entonces, pues a manera de conclusión de esta segunda biotecnología, lo que podemos decir es que la fagoterapia puede contribuir también al manejo fitosanitario de la podrición blanda del nardo. Y ahorita les voy a platicar por qué pongo aquí del picudo, del picudo negro, que el bacteriófago, este bacteriófago, el PAF21, puede emplearse como un agente de control biológico de esta pudrición y que además este bacteriófago podríamos desarrollar un producto y después, pues obviamente, aplicarlo a nivel de comercial en campo, ¿no? Para tratar este problema. Entonces, hasta aquí llevamos dos tecnologías, estas dos que les acabo de comentar de los extractos vegetales y de la fagoterapia, podrían utilizarse en conjunto y podrían ser efectivas para controlar esta enfermedad. Ahora, ¿cómo podríamos enfrentar el problema del picudo? Entonces, el picudo negro. Entonces, pues aquí, lo que nosotros, la pregunta era, ¿cómo interacciona este insecto con la bacteria? En este caso, con la bacteria que es Pseudomonas aeruginosa. Entonces, aquí ustedes pueden ver el desarrollo de las 4 etapas de este problema de plaga. Entonces, el huevecillo, la larva, la pupa y el adulto. Bueno, entonces, la pregunta que nos hicimos es si había alguna relación entre el picudo y la bacteria, Pseudomonas, utilizando como, digamos, como bacteria modelo a Dickeya dadanti, que es Erwinia chrysanthemi anteriormente, porque sabíamos que esta Dickeya dadanti está involucrada en muchos problemas de pudrición y pues queríamos saber si también había una interacción entre el picudo. Y entonces para esto lo primero que hicimos o que nos preguntamos es ¿qué preferían los picudos cuando enfermábamos a los bulbos? Y entonces aquí tenemos, en esta primera experimento es el tipo de bulbo enfermos y sanos. Y entonces la elección del picudo, ¿no? Si la elección del picudo, si elegían a un enfermo o a un sano. Entonces, como ustedes pueden ver, la mayor parte de los picudos eligen a bulbos enfermos. ¿Por qué? Porque pues los bulbos enfermos siempre cuando están enfermos despiden un olor de fermentación normalmente, y los picudos se ven muy atraídos por ese olor. Entonces, si nosotros pudiéramos evitar que pues los bulbos despidan ese olor, por supuesto que vamos a evitar a que lleguen a los picudos. Entonces, este fue un primer indicio de que había una interacción entre el picudo y las bacterias fitopatógenas, en este caso entre Pseudomonas aeruginosa. Entonces aquí lo que podemos decir es que los picudos prefieren a los bulbos enfermos. Posteriormente, del picudo, aislamos sus bacterias que tenían y las identificamos. Y lo que encontramos, estos son los aislamientos en los bulbos que están aquí. Fueron Pseudomonas, ya se los dije. Aislamos el picudo del cuerpo del nardo, del cuerpo del picudo, y también encontramos a Pseudomonas. Y del tracto del picudo también encontramos a Pseudomonas. Entonces, Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que interacciona muy fuertemente con el picudo. Y entonces lo que quisimos ver es si eliminábamos a las Pseudomonas
del picudo y le poníamos otra bacteria, ¿qué sucedía? Bueno, aquí tuvimos un detalle. Bueno, aquí primero lo que medimos fue el tiempo, qué tan móvil era un picudo, o sea, qué tanto se movía un picudo cuando le inoculábamos una bacteria diferente a Pseudomonas aeruginosa. Nada más un detalle, fíjense que aquí tuvimos un problema porque cuando quisimos limpiar a los picudos, por más antibióticos que les dimos de comer, no pudimos limpiarlos y siempre nos quedaba la bacteria Pseudomonas aeruginosa. ¿Eso qué quiere decir? Que esta Pseudomonas aeruginosa es resistente a la mayoría de los antibióticos que se utilizan de manera comercial. Y entonces, pues, trabajamos de cualquier manera con esta Pseudomonas y entonces, pues, los picudos limpios, aunque quisimos limpiarlos, siempre les quedó Pseudomonas. Entonces, en esta gráfica lo que yo les muestro es, estos 3 primeros tratamientos estaban en picudos limpios, pero les inoculamos a Dickeya dadanti. Y lo que ven es que sí se mueven menos que cuando tienen a Pseudomonas aeruginosa solamente, que son estos dos. Entonces se mueven bastante, ¿no? Entonces son muy móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que si se mueven mucho, quiere decir que pueden ir de un bulbo a otro bulbo. Si no se mueven tanto, pues que sí que se van a quedar en un lugar, en un bulbo y ahí van a estar. Ok, entonces, nuevamente otro aspecto que cuando interacciona el picudo que tiene a Pseudomonas aeruginosa, interacciona con otra bacteria, pudiera disminuir su capacidad de moverse, de ir a un lugar a otro. Bueno, finalmente hicimos un experimento para ver qué tanto se movían cuando le poníamos otras bacterias. Por ejemplo, si le poníamos a E. coli y si le ponemos a Dickeya dadanti, vean, disminuye su movilidad, que cuando solamente tiene Pseudomonas aeruginosa o cuando tiene otras Pseudomonas. Entonces, aquí lo que nosotros estábamos pensando es que el hecho de que la bacteria Pseudomonas aeruginosa interaccione con el picudo lo defiende de otras bacterias, matando a la bacteria que llega. Pero eso que mata a la bacteria que llega le provoca que se mueva menos el picudo, que sea menos movible. Y entonces esto quiere decir que es importante pues estudiar si hay alguna estrategia para poder aislar ese compuesto y tratar de aplicarlo para evitar que se muevan menos. Entonces las conclusiones de esta tercera estrategia fue que la cepa 157 de Pseudomonas aeruginosa está de manera natural en el picudo, que cuando interacciona con Dickeya dadanti o con otras pseudomonas, puede cambiar su comportamiento alimenticio, o sea, preferir menos moverse menos en general y por lo tanto evitar que haya tanto movimiento de este insecto. Y si nosotros controlamos al picudo, a la Pseudomonas aeruginosa, ya sea con extractos vegetales o con bacteriófagos, podríamos disminuir un poco la infestación y agresividad del picudo. Entonces vean cómo esto es una estrategia un poco más amplia, donde podemos de alguna manera controlar la infestación de los picudos. Bueno, finalmente, pues nada más, lo único que me resta es agradecer aquí al equipo de trabajo, porque esto no lo hago yo solo, sobre todo a los estudiantes y por supuesto a los colaboradores. Y pues les agradezco mucho su atención y si hay alguna pregunta y si da tiempo aquí, pues adelante. Y si no, pues con todo gusto me pueden escribir a mi correo electrónico o incluso darme una llamada y con todo gusto los atenderé. Muchas gracias.